WPF simplemente es un framework para construir aplicaciones de escritorio para Windows. ¿Sirve para Linux? No, no sirve para Linux, solamente sirve para Windows. Entonces, WPF surge de la necesidad de tener un framework que permitiera integrar los diferentes componentes que conformaban, por ejemplo, el sistema operativo de Windows. Por ejemplo, con los que pudiera tener acceso a los controladores de la máquina, que pudiera tener acceso a integración con otras tecnologías, pero que también fueran Microsoft, que yo pudiera tener las ventajas que por ejemplo tenía en Flash, que yo puedo tener mis aplicaciones en Flash de tipo escritorio. Y es por eso que surge WPF. Entonces, WPF tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, WPF permite aceleración 3D. Yo puedo utilizar la aceleración de mi tarjeta de video dentro de mi máquina y puedo hacer cosas en 3D. No es el objetivo principal de WPF, pero es una de las cosas que me ofrece WPF. Entonces, dentro del curso que vamos a estar desarrollando, vamos a ver una introducción breve de lo que es WPF. Vamos a mirar algunos controles y vamos a mirar cómo es el tema del layout dentro de WPF, cómo es el tema de yo organizar y empezar a distribuir mis controles en mi interfaz de usuario. Vamos a mirar, y aquí sí vamos a tratar de profundizar un poquito más en el tema de los data bindings, que es una de las cosas más importantes y más que personalmente a mí más me gusta de WPF, que es el tema del bindings y el enlace entre mis controles y mi información. Entonces, dentro de estos data bindings vamos a ver lo que es el patrón MVVM. No sé si de pronto lo han escuchado. Significa modelo vista modelo MVVM. Y vamos a mirar cómo hacer validaciones con este patrón de diseño MVVM. Vamos a mirar cómo construir templates y data templates para esa información. Vamos a mirar lo que se llaman los resources o los diccionarios que se conocen en WPF. Vamos a mirar lo que son los converters. Los converters se usan dentro de los data bindings. Y vamos a ver otra cosa que es muy poderosa dentro de WPF, que también son los comandos o los commands. Dentro de mis controles yo tengo dos formas de interactuar, que son a través de eventos, lo que normalmente ya conocemos. Por ejemplo, en ASP, ¿cierto? Que conocemos los eventos, que el evento click, el evento load, etc. WPF también tiene eso, pero adicional a eso, todo el tema de los botones o de la botonería que hay dentro de WPF admite algo que se llaman los commands. Y cuando ya estemos viendo data bindings, ya vamos a entender más de qué se trata los commands. Entonces, dentro de WPF usa algo que es muy poderoso, que a mí una de las cosas que más me ha gustado de Microsoft es el SAML. El SAML no es WPF. WPF usa el SAML, es diferente. El SAML es una tecnología diferente, aparte de WPF. Yo con SAML puedo construir otro tipo de aplicaciones que no sean WPF, por ejemplo, aplicaciones Silverlight. Yo puedo construir con el SAML aplicaciones para Windows Phone, también utilizo el SAML, mas no necesariamente quiere decir que sea WPF. Y WPF yo también puedo construir aplicaciones sin usar el SAML, lo puedo hacer a través de puro código HTML. Yo también puedo construir aplicaciones WPF sin necesidad de usar el SAML. Lo que pasa es que el SAML es la forma más poderosa o más fácil de sacarle todo el provecho a WPF. ¿Listo? Entonces empecemos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ustedes tienen la suite de Telegram, entonces podemos trabajar con Telegram. Sí. Ah, bueno. Todos la tienen instalada. Una cosa a ver si la tienen instalada. La pueden pedir precio. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar.
vamos a trabajarlo con Teleri, no hay ningún problema. De hecho, son más chéveres los controles de Teleri que los mismos normalitos de WPF. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, una nueva aplicación WPF. Y vamos a llamarla mvvm.wpf. No, vamos a llamarla así, WPF. Entonces vamos a mirar que nos creó él aquí automáticamente. Entonces él acá nos agrega una serie de referencias que son muy útiles, que son necesarias, perdón, para nuestra aplicación WPF. Dentro de las más principales encontramos esas dos, Presentation Framework y Presentation Core. Esas dos librerías son las librerías fundamentales para yo construir mis aplicaciones WPF. Dentro de ellas vamos a encontrar todo nuestro framework de aplicaciones para aplicaciones WPF. Buenos días. Adicional a eso, vamos a encontrar que él nos agrega automáticamente 3 archivos. Uno de ellos es el app-config, que ya ustedes lo conocen bastante bien, que es donde yo puedo definir ciertos atributos de configuración para mi aplicación. Adicional a eso encontramos uno que se llama el app-saml. Dentro del app-saml es donde yo voy a poder definir, por ejemplo, voy a poder agregar los recursos, que ya más adelante cuando estemos viendo vamos a saber qué es eso. Y tenemos nuestro CSS de nuestra clase app que hereda de nuestra clase aplicación. Con esta clase es la que se encarga de iniciar, por decirlo así, el servicio, de levantar nuestra aplicación. Seguido a eso encontramos una ventana nueva, un archivo nuevo que se llama nuestro Windows o nuestro main Windows, que va a ser la pantalla principal donde se van a mostrar mis controles. Perfecto. Dentro de WPF, por lo general vamos a encontrar este método que se llama inicializar componentes. Este método de inicializar componentes, si ustedes recuerdan en Windows Phone, cuando yo agregaba los controles, o por ejemplo en Java también, cuando yo agregaba los controles, había una parte abajo donde ellos empezaban a declarar abajo, ¿cierto? En el código. Entonces este método lo que hace es inicializarme los componentes que yo voy a definir dentro de mi XAML o dentro de mi XAML. Perfecto. No hay dudas hasta ahí. Sencillo, ¿cierto? Entonces ya empecemos con el primer tema, que son los controles y el layout. Entonces voy a abrir acá. Entonces el patrón utilizado para construir vistas dentro de WPF es el patrón Composite. Es decir, que yo puedo con un control, yo puedo componer múltiples controles. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi grid y por ejemplo yo quisiera, lo voy a hacer con un botón, voy a arrastrarme un botón para mostrarles bien este ejemplo. Yo dentro de su contenido yo puedo definir una serie de elementos que va a ser su contenido. Entonces por ejemplo yo voy a decir que ese botón va a tener ese grid. Entonces dentro de él voy a hacer una serie de configuraciones y voy a agregar, por ejemplo voy a agregar una imagen.
Y adicional a eso voy a agregar un text block, un text box, voy a agregarlo, voy a agregar una nueva fila. Es muy difícil. Y voy a agregar un text block también. Ese text block le voy a decir que text va a ser igual a el text box lo voy a definir un height de 200. Entonces le voy a definir a ese man que va a ir en la fila 3, y a este man le voy a decir que va a ir en la fila 1, o sea la 2, y a este man lo voy a dejar en la 0. No necesito especificarle eso. Entonces para el image yo voy a agregar una imagen por aquí, me la voy a buscar de acá. Voy a coger una imagen, cualquiera de esas. Voy a agregar una nueva carpeta y la voy a agregar ahí. Yo le voy a decir a esa individuo, ese control, que el source va a ser ese. Entonces si yo miro mi botón, vamos a mirar a ver cómo quedó. Un botón bastante feo, ¿cierto? Entonces vean que mi botón ya no es un botón común y corriente, sino que es una composición de varios controles, de una imagen, de un text box y de un text block. Asimismo yo puedo construir los controles prácticamente que lo que se me pase por la cabeza. Yo voy a poder construirlo con WPF, con SAML propiamente. Yo voy a poder definir muchísimos controles de muchísimas formas, con muchísimos layouts, la forma como a mí se me antoje. Entonces, siguiendo con el tema de layout, vamos a organizar un poquito más ese botón. Yo le voy a definir un tamaño. Vamos a decirle que va a ser de 150 nomás, y un width de 200. Entonces dentro de WPF hay diferentes tipos de controles. Están los controles como los botones, pero también están los controles que son de tipo contenedores. Dentro de los tipos contenedores de WPF vamos a encontrar varios controles que son, por ejemplo, el stack panel. El stack panel simplemente me permite ir, como su propia palabra lo dice, apilando controles uno encima del otro. Yo le puedo decir si va a ser horizontal o si va a ser vertical. Encontramos el grid, que es el que estamos utilizando aquí para contener esos tres controles. Está el dog panel y está el grab panel. Esos controles son de tipo contenedor. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de controles que ustedes van a encontrar dentro de WPF solamente les van a permitir agregar un solo control. Es decir, si yo quisiera hacer esto sin un tipo de control contenedor, vean que él automáticamente me va a empezar a sacar error y me dice que la propiedad contenido está definida más de una vez. Entonces, para yo poder hacer este tipo de cosas, yo voy a tener que definir esos controles contenedores. Entonces ya una vez yo especifico que voy a tener un control contenedor, ya automáticamente me arregla ese error que teníamos ahí. Si yo quisiera hacer esto con el otro tipo de control contenedor que les mencionaba, por ejemplo el stack panel, lo podría hacer también.
Entonces voy a quitarle este tamaño y lo voy a definir un tamaño S, 50. Este height lo va a decir que va a ser de 30 nomás y un width de 200. Entonces vean que mi stack panel lo que hace es crearme una pila. Entonces si yo le cambio por ejemplo la orientación, le voy a decir que va a ser horizontal, él automáticamente me arregla los controles de una manera diferente. Fácil hasta ahí, ¿sí o no? Otro control que les mencionaba ahorita era el grab panel. El grab panel lo que me permite es, ya les voy a mostrar. El grab panel, si yo voy a empezar a llenar eso aquí de controles, miren, vean que el grab panel me empieza a organizar según el tamaño, es decir, lo que me permite es que los controles que estén dentro de él me los va a permitir ir ordenando. Entonces si yo por ejemplo tengo esta ventanita acá y yo tengo 30 controles que quiero meter ahí, entonces ¿qué empieza a hacer el grab panel? El grab panel empieza a llenar así primero hacia acá. Cuando ya se llega al final, él lo que hace inmediatamente es colocármelos acá, empezar a organizármelos. Eso permite el grab panel. Entonces el grab panel, cuando él cambia de tamaño o algo, él automáticamente reorganiza esos controles que yo tengo dentro. ¿Qué pasaría con el stack panel? El stack panel, una vez yo empiece a agregar controlcitos, se van a ir agregando y ya no lo voy a poder viendo. En cambio con el grab panel yo sí puedo hacer y reorganizar mis controles. Él automáticamente me permite reorganizar estos controles. ¿Qué pasa con el grid? El grid es algo diferente. El grid es lo mismo que una tabla en ASP. Yo le puedo definir columnas y le puedo definir filas. Entonces yo a su vez puedo definir controles dentro de esa organización de tabla. Entonces yo puedo decirle a veo, yo voy a tener un text box que me va a ocupar 2 columnas, voy a tener un grid que me va a ocupar 2 filas y 2 columnas. Entonces yo puedo, dentro de ese tipo, al igual que en ASP, yo puedo definir el row span, column span, que ustedes ya conocen bastante bien. Entonces dentro de un control contenedor yo también puedo tener otro control contenedor. Entonces si yo quisiera tener otro gridcito acá, lo puedo hacer también y decirle a él que va a tener sus filas y sus columnas. También lo puedo hacer. Ustedes ven que las posibilidades dentro de WPF, dentro del XAML o dentro del layout para construir interfaces es bastante amplia, lo cual le va a permitir a ustedes a la hora de construir funcionalidades complejas, les va a facilitar muchísimo el trabajo. Entonces, otros atributos importantes que vamos a encontrar dentro del layout y que les va a servir mucho para construir de forma más ordenada son las siguientes propiedades. Por ejemplo, el margin. Con el margin yo simplemente le voy a decir el espacio que yo quiero entre mi control y el siguiente control de más afuera. Ese es el margin. Entonces yo puedo definir margin a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Puedo definir un solo margin para todo mi entorno. Adicional a eso hay otra que se llama, voy a definirle aquí el margin. Adicional a eso hay otra que se llama el padding. Con el padding es lo contrario al margin. Si por ejemplo yo tengo, por ejemplo a este de afuera yo le definí un padding de 5, lo que estoy estableciendo es como una especie de margen donde yo le voy a decir, viejito, ningún control se me va a acercar
a menos de, por ejemplo, 5, lo que yo defino dentro del padding, a menos de 5 píxeles. Entonces eso lo defino con el padding. Vamos bien hasta ahí, facilito, ¿sí o no? Al otro mundo. Adicional a eso, los controles también permiten la alineación. Entonces yo le puedo definir alineación horizontal y alineación vertical. Entonces, voy a mirarlo acá. Entonces, para que por ejemplo el text block no se me vea desordenado, yo le digo, viejo, ver, alineación vertical, colóquemela en el centro. Vean que él automáticamente se me arregla y se me alinea con el cuchuflí ese, con el text box, ¿cierto? ¿Dudas ahí? Fácil. Construyanse en 10 minuticos una interfaz ahí sencillita que tenga. Te va a regañar, hermano. Igual los ejemplos que vamos a ver los van a poder hacer también con los controles normales pues que trae WP. Entonces miren lo que yo les mencionaba ahorita sobre el tema de la construcción en árbol que maneja WPF. Si se dan cuenta aquí en el panel izquierdo, vean que yo tengo como mi arbolito donde arranca desde el Windows, que es la ventana principal, que es acá arriba, que empieza acá arriba, aquí donde la tengo seleccionada. Sigue con el grid, que es este de acá. Seguido a eso sigue el button, y dentro del button o el content del button yo le tengo algo que es el grab panel, y el grab panel ya tiene toda esa chorrera de controles. Document outline se llama. Por lo general ella aparece ahí como a mano izquierda, pero aparece oculta, pero ahí aparece ahí al lado. Document outline se llama. ¿Qué tipo de proyecto se crea? ¿Cómo? ¿Qué tipo de proyecto se crea? ¿Qué tipo? Un proyecto WPF, una aplicación WPF. ¿Y cómo tenemos esto Eso viene con el Visual Studio por defecto. Yo creo que es más difícil quitarla que... Bueno, otra cosa muy importante es que, por ejemplo, la visibilidad de los controles. Entonces, si yo voy a ver Visibility, yo voy a encontrar tres propiedades: Collapse, Hidden y Visible. Visible, ya saben, visible. Pero entonces la diferencia entre colapsado y hidden o oculto es la siguiente. Y es, por ejemplo, yo tengo mi control, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un grab panel. ¿Cómo? ¿Tienes sueño? Ahora es muy duro. Tengo mi grab panel, ¿cierto? Donde yo tengo estos cuatro controles, ¿cierto? Entonces, yo al primero le voy a decir que va a ser hidden. Me escribí mal. No se sabe. Hidden. Y a este man le voy a decir que va a ser collapse. Ya los otros los voy a dejar por defecto en visible. Entonces la diferencia entre hidden y collapse es que hidden me lo va a ocultar, pero me va a reservar el espacio de él.
mientras que Collapsed él me lo va a ocultar y adicional a eso me va a liberar el espacio dentro de mi interfaz gráfica. Entonces cuando yo le dé Collapsed a este, automáticamente el Graph Panel me va a mover y me lo va a ubicar acá, porque ya este control no me está ubicando en ningún espacio, mientras que este, a pesar de estar oculto, sigue ocupando el espacio ahí. Esa es una diferencia entre estos dos, por eso aparecen esos tres estados en la visibilidad de los controles. Listo, entonces háganse una interfaz ahí sencillita, pero no se me duerma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo bacano acá? Que yo puedo establecer binding no solo entre controles y datos, sino que yo también puedo establecer bindings entre controles como tal. Entonces, un ejemplo. Voy a quitar toda esta chorrera de controles que agregué. Y voy a agregar un checkbox. Y vamos a llamarlo, vamos a ponerle un nombre. Enable. Entonces yo lo que voy a hacer con este checkbox es habilitar o deshabilitar mi caja de texto. Entonces, ¿cómo lo hago? De una manera muy sencilla, a través de un binding. Entonces yo le digo que la propiedad isEnable de mi textbox, yo la voy a hacer un binding contra un control que se llama ckEnable y cuyo path va a ser isCheck. Todavía no se preocupen de pronto mucho por eso de la cinta, de que se trata de binding, porque ya lo vamos a ver más adelante. Solamente quiero como mostrarles un abrebocas o una introduccióncita a lo que son los bindings. Entonces si yo ejecuto, entonces vean que mi control me aparece deshabilitado. Entonces si yo habilito mi checks, vean que él automáticamente ya me deja habilitar. Si yo lo deshabilito, habilito. Entonces aquí empezamos a ver lo poderoso y lo bonito que son los bindings. Ya cuando estemos viendo bindings con datos, si van a entender mejor este tema de bindings. Listo, entonces háganse una interfaz ahí sencillita, que esta vez no sea un botón, sino, y yo miro acá, háganse con un stack panel, por favor. Dentro del stack panel agreguen varios controles y a un botón, vamos a hacerlo otra vez con un botón, le van a cambiar su estilo, su contenido. Le hagan un binding como el que yo hice ahí, al otro mundo. Xbox, si lo ven acá, y le voy a definir una serie de propiedades a ese estilo. Le voy a decir que la propiedad border brush va a ser roja, o si yo la cambio para que vean el cambio, azul violeta, ¿cierto? Y le voy a decir que la propiedad foreground va a ser azul y que la alineación de mi texto va a estar a la derecha. Entonces vean que él automáticamente, sin yo definir nada dentro de mi textbox, él automáticamente me está poniendo ese estilo que define ahí. ¿Por qué? Porque yo arriba en el estilo especifiqué que el target exactamente van a ser todos los textbox. Entonces todos los textbox que yo agregue de allí para abajo en el árbol, vale la pena aclarar eso, los controles, los textbox que yo agregue de allí para abajo en mi arbolito de controles son los que me van a tomar ese cambio, perdón. Entonces si yo lo miro, voy a habilitarlo
y voy a escribir y vean que él automáticamente me colocó mi letra en azul y me lo tiró a la derecha. O sea que entonces yo quiero para unos sí, para otros no. Entonces vamos a mirar cómo sería eso. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente: yo puedo definirle un key un segundo. Es un key, voy a decir txt style, y lo que hago es lo siguiente: voy a definirle el target type para textbox, que se me arregle ahí, y le voy a decir a este man que su estilo va a ser el static resource con nombre txt style. Entonces yo defino otro, textbox, voy a definirle un width de 100, y vean que este man no me toma el estilo que yo le definí para el otro control. ¿Sí? Son dos estilos totalmente diferentes para el mismo tipo de control. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente le defino un key a mi recurso, en este caso un estilo, y se lo seteo al control. Sería un key por cada control. ¿Cómo? Sería un key por cada. Ahí tendría que decir, entonces si ya tienes 20 textbox y quieres eso, entonces o defines uno genérico, target type, y adicional a eso defines otro que si tenga un key, y ya los que sean diferentes le asignas el key. Como cambiar ahí nada más. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Y es el tema de los controles de usuario. Entonces prácticamente que la mayoría de mis vistas yo la voy a poder construir a través de controles de usuario. ¿Cómo es eso? Así. Voy a agregar una carpetica acá. Voy a llamar views. Y voy a agregar unos controles de usuario. Acá lo ven, user control. Y vamos a llamarlo persona view. Voy a agregar otro. Y vamos a llamarlo pedidos view. Dentro de persona view voy a definir, voy a decirle que va a tener dos filas: mi grid principal, row definitions, y lo siguiente que voy a hacer, voy a compilar y voy a buscar mi control pedidos view. Vean que él automáticamente me lo agrega dentro de mi toolbox. Yo lo arrastro y él me agrega. Como en este caso lo tengo dentro de la misma carpeta, él no me agrega el namespace. Pero entonces nosotros que encontramos, que se me pasó de pronto ahorita explicarles un poquito, que son los encabezados de mis archivos SAML. Dentro de mis encabezados de archivos SAML yo voy a poder definir ya sea las propiedades que tiene ese archivo como control en sí mismo. Por ejemplo, en este caso yo tengo, si yo quisiera definirle un height de 200, un width de 300, yo las voy a tener.
¿cierto? Que son las propiedades como tal de mi clase userControl. Y a su vez voy a poder definir los namespace que quiero utilizar, que es parecido al using en el code behind. Entonces aquí están, vean, mc, y le coloco el alias d x, y vean que acá está el namespace de vistas. ¿Sí lo ven? Entonces cuando yo quiero hacer referencia a mi clase de pedidos view, simplemente le digo, llamo el alias del namespace views pedidos view, y automáticamente me va a listar las clases que tengo disponibles para agregar allí. Entonces yo dentro de pedidos view simplemente voy a agregar un grid espero que él me agregue la referencia a las librerías de Teleri y listo. Una cosa que se van a encontrar es esto. Estos D quiere decir que solamente son cuando yo estoy en modo de diseño. A la hora ya yo de desplegar la funcionalidad, no me va a tomar ninguno de los atributos que yo defina con la D. Claro, sí se entiende. Listo. Entonces yo voy a definir ese, le voy a poner un tamaño, cualquier cosa, un width de 300. Muy bien. Y me voy a venir a persona view y voy a definir otro grid, y a ese man. Entonces miren algo, yo acá desde mi vista diseñador, voy a mostrar acá para que se vea mejor. Si yo me paro sobre el grid, vean que el mouse es que no deja. Espera un momentico, voy a decirle 250 y el width le voy a decir 350. Eso era lo que quería. Entonces vean que yo puedo ir agregando las columnas que va a tener mi grid, y así mismo las filas. Entonces de esas filas y esas columnas yo les voy a poder definir unos tamaños. Si yo coloco este 105 seguido de un asterisco, quiere decir que el tamaño por defecto va a ser 105, pero que él se va a ajustar hasta completar el resto del tamaño. O en otras palabras, si yo necesito más espacio, él automáticamente va a poder redimensionarse, pero si yo le dejara esto así, él siempre va a tener un tamaño automático. Otra opción que yo puedo definir es auto. Con el auto, el tamaño de la fila, en este caso, se me va a definir acorde al contenido que yo tengo dentro de la fila. Entonces miren que él acá en el grid me agregó automáticamente las propiedades de column span y de row span. Dentro de persona view voy a agregar otro control, otro grid, ya lo agregamos, y voy a definir mis filas, row definitions, y voy a definirle columnas también, grid.columns definition. Le voy a decir a mi control de tipos pedidos que va a ir en la fila 1, o sea la 2. Bien.
column definition. Voy a definir 3. Entonces, una vez dentro del grid, le voy a empezar a arrastrar controlcitos. Espérenme, yo agrego otra columnita. Eso. Voy a arrastrarme 2 text block y 2 text box. Otra cosa, yo puedo colocar mi control donde yo quiera. Ya todo depende el sitio donde me vaya a aparecer de la configuración que yo defina. Entonces yo le voy a decir a este man que va a ir en la columna 0 y a este man punto column va a ir en la columna 2. Pero miren que yo lo tengo uno debajo del otro, pero eso no me impide que me aparezca donde yo le dije que quería que apareciera. Este man le voy a decir que va en la columna 1 y a este man le voy a decir que va en la columna 4. Voy a hacer lo mismo una vez más. Voy a copiarme todo esto, pero ahora le voy a decir que estos van en la fila 1. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que le voy a decir a las filas que van a tener un tamaño fijo. Les voy a definir un tamaño de 30 píxeles. Lo mismo para este. Y a esto también le voy a decir que su tamaño va a ser automático. Y este se lo voy a dejar así. Le voy a decir que el margin va a ser de 0. Muy bien. Ahora a este man le voy a decir text, nombre, text, apellido, text, dirección y text, teléfono. No me apareció nada, pero es porque yo no llamé en Windows. Dejé lo mismo que tenía ahorita. Voy a quitar ese botón y me voy a arrastrar el que dice persona view. Y yo hice algo malo acá. Este iba para este y este iba para este. Vean que yo ejecuto y ahí tengo mis controles bastante feitos. Entonces, para ayudarle un poquito más de estética, yo utilizo las propiedades que les definí ahorita. Por ejemplo, el margin siempre va a ser una propiedad que me va a ayudar mucho. Voy a definir margin a todos. Muy bien. Entonces, otras propiedades que encontramos dentro del layout son, por ejemplo, el min width. El min width lo que va a decir es que el tamaño mínimo que va a tener mi control va a ser de 200.
Vean que me cambió bastante la forma de mi grid, pero entonces vean que los controles me aparecen como entrecortados. Pero que vengo acá, me vengo a Persona View, a Main Windows, perdón, y le voy a cambiar el tamaño a eso, que él se ajuste automáticamente. Ven que ahí sí ya me aparecen todos mis controles ya de una mejor forma.